Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Bienvenidos y nada, y feliz año de nuevo a los que no estuvisteis en el anterior directo. Bueno, el anterior directo fue... Sí, claro, fue en este año nuevo. Tengo que mirarlo, pero... Porque ya es que ya ni me acuerdo. Como aquí al final hago las cosas con... con eso, pues... Sí, efectivamente, el 5 de enero fue. Vale. Sí, bueno, claro, y me acuerdo además que tuve que posponerlo por la cabalgata de Reyes. Bueno, chicos, espero que vaya muy bien todo, que este año nuevo de momento haya comenzado bien para vosotros. Y muchísimas gracias por el seguimiento que estoy teniendo últimamente en el canal. Hemos superado ya los 350 seguidores. Y nada, pues solo os puedo dar las gracias de momento. Ojalá y pudiera hacer más cosas. Por cierto, estoy viendo aquí en el chat, David, es la primera vez que habla en el chat, viene de parte de Lluís Zúñiga. Pues encantado, David, de que vengas por aquí. Espero que te guste, aunque aquí las motos las tocamos prácticamente muy poco o nada, pero bien. Y muy buenas, Warrior. Feliz año igualmente. Voy a pasar ya a lo que... Bueno, esto iba a ser al final, pero ahora después ya lo vemos. Vamos a empezar por el principio. Esto, bueno, he puesto la edición en inglés. Bueno, no importa, os lo voy... Igualmente os lo... Si no domináis mucho el inglés, si lo domináis mejor, y si no, pues puedo ir traduciendo un poquito. De todas maneras, no voy a o sea, voy a hacer lo mismo que hice la otra vez cuando estuve hablando de las noticias que publicaban, ¿no? En motorsport.com en este caso, o en otro ese que pueda serme útil. No voy a destripar las noticias, así vosotros la buscáis, la leéis y tal. Simplemente os enseño lo que es la portada un poco y ya está. Y hablando de eso, bueno, pues me ha interesado este en particular. No por nada, no porque, bueno, la noticia se ha publicado hoy, pero realmente, seguramente esas declaraciones de Verstappen es más que probable que no sean de hoy. Pero, vamos, más que probable no, segurísimo. Y dice que es imposible, ¿no? Para un F1, un coche de F1 muy subvirador, es imposible que pueda ser rápido. ¿Esto por qué lo dice? Bueno, porque lo mismo que en un vehículo de calle, sí interesa que el coche sea fácil de llevar, y la manera más sencilla que hay de hacer un coche dócil y fácil es sencillamente hacerlo un poquito subvirador. Tampoco demasiado, ¿no? Pero sí un poquito subvirador para que sea más sencillo para la mayoría de conductores poder controlar el coche en la mayoría de situaciones a las que se van a enfrentar en tráfico. Y bueno, eso va a repercutir en un mayor desgaste del neumático delantero, pero tampoco estamos hablando de nada serio. Al final las velocidades que se desarrollan en la calle tampoco son extraordinarias, ni mucho menos. Excepto algún loco, ¿no? Que decide volar, pero los demás normalmente, la inmensa mayoría de conductores van a ir a velocidades que son relativamente bajas. En el caso, ya digo, que nos ocupa efectivamente Verstappen. ¿Por qué este titular me ha llamado la atención? Porque en realidad me permite explicar también alguna cosita. Los coches de este año concretamente, al tener el ala delantera en la configuración que tienen, con además un efecto, con el uso del efecto suelo, mejor dicho, con un difusor más grande y con una ala trasera que tiene un tamaño bastante generoso, han visto cómo su centro de presiones se ha desplazado hacia atrás en el vehículo. Eso significa que se cargan más, o sea, digamos que la aerodinámica carga más, o ejerce más carga, mejor dicho, sobre el eje trasero que sobre el eje delantero. Eso significa que tienes un coche subvirador, ya por naturaleza, a velocidades, en curvas rápidas, en curvas medio rápidas, en curvas donde se necesita carga aerodinámica, el coche va a ser netamente subvirador. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que se pierde agilidad. Un vehículo el cual subvira es menos ágil.
¿Es más fácil de controlar en ciertas situaciones, o en la mayoría de situaciones, mejor dicho? Sí, es más fácil de controlar, pero pierde agilidad. Y al perder agilidad también pierde tiempo. Obliga al piloto a hacer algo que no le suele gustar a los pilotos, que es levantar el pie en una curva y tener que trazarla más lento. Luego, al ser subvirador también aumenta el desgaste del neumático delantero. Porque no olvidemos que si un vehículo es subvirador, al final lo que hace es que a plena carga, en un giro, las ruedas delanteras sufren más, se calientan más, se desgastan más y al final todo repercute en que el coche va a empezar siendo algo subvirador y va a terminar el stint con la rueda más desgastada siendo muy subvirador. Entonces eso es una penuria para el piloto. Lo mismo ocurriría en caso contrario, ¿eh? Si fuera un coche sobrevirador o por naturaleza sobrevirador, al final te termina desgastando la rueda trasera e incluso hasta el punto de que al principio seguramente el piloto lidie con ello, pero sea más difícil luego lidiar con ello que con el coche subvirador, por el sencillo motivo de que ahora vas a tener problemas tanto en mitad de curva como en eventos de tracción. Va a ser muy difícil controlar ese coche porque las ruedas traseras no tienen agarre en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que lo que interesa generalmente en un coche de competición es que sea sobre todo ágil. Con el aumento de pesos también durante todos estos años, los Fórmula 1 se han vuelto coches menos ágiles. Solo tenéis que mirar, sin ir más lejos, podéis ir a las imágenes de cuando Fernando Alonso anunció que iba a volver a la Fórmula 1, cuando Renault le dejó coger el R25. Podéis ver las imágenes con un neumático que no era el adecuado para ese coche, porque ese coche estaba diseñado para otro tipo de neumático. Podéis ver cómo incluso con el neumático Pirelli el coche es muy ágil. Los cambios de dirección son extremadamente, yo diría que violentos comparados con los de los coches de hoy día. Y eso también hace que los coches de hoy en día se vean más torpones. A pesar de que, repito, de que son más rápidos netamente que con coches de hace... O sea, del año 2005 no tiene nada que hacer contra un coche de hoy día. A una vuelta es imposible. Pero ya digo, la cosa es que efectivamente los pilotos preferirían coches más ágiles. Es muy difícil conseguir con un coche que pesa tanto. Y es muy difícil conseguir con un coche que además su centro de presiones se desplaza hacia atrás. Entonces es bastante complicado. El ala delantera, de hecho, ya digo, ha perdido carga con respecto al año pasado. Y eso se nota. Se nota en un coche que, ya digo, es netamente subvirador. ¿Eso se puede ir corrigiendo? Pues sí, la misma Red Bull, como el esquema de suspensión que lleva en la parte delantera es precisamente para eso. Y más cositas, ¿no? Que siempre se buscan y se encuentran. Pero bueno, era simplemente me permitía, ¿no? El titular, pues poder explicar un poquito eso. Voy a mirar el chat porque estaba absorto con la esa. Muy buena, Dan73, Doctor Dan73, bienvenido al canal. Y tenemos también a Isma, que espero que esté un poco más recuperado de su iba a decir de su COVID, sí, porque creo que era COVID lo que tenía. Pero bueno, espero que el hombre esté cuidándose y esté más recuperado, que lo necesitamos por las redes, los necesitamos los ismaelitas. Así que, bueno, por parte de esta noticia, si tenéis alguna duda más, si queréis preguntar algo sobre un coche subvirador o sobrevirador, dice gracias, ya estamos. Bueno. El COVID lo que tiene son eso. Bueno, yo por lo menos lo he pasado una vez y tuve 3 días que para mí se quedan, pero después ya la cosa va remitiendo bastante rápido también. Así que espero que estén mejor, Isma, de verdad. Repito, si tenéis alguna duda más y si no, pues paso a la siguiente noticia. Por mi parte, pues ya digo, estos coches son netamente subviradores y eso lo notan los pilotos y no gusta, la verdad es que no gusta. La siguiente que me ha llamado la atención es que Russell, esto ya lo hablé en GPcast el lunes y quería comentarlo ahora igualmente. Lo estáis viendo aquí en el titular, ¿no? El peso de un coche ahora
está en el límite, ¿no? O está ahí en ese borde, en ese límite para llegar a ser un problema de seguridad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque que no se os escape que la fuerza de inercia, es igual al producto de la masa por la aceleración gravitacional, en este caso, porque sería la aceleración gravitacional terrestre. Y luego tenemos las inercias laterales, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que si aumentamos la masa, aumentamos esa fuerza de inercia. Eso es indefectible, aunque la aceleración se mantenga en los mismos parámetros. Entonces, claro, tenemos un problema. Porque a mayor inercia, mayor dificultad para cambiar la velocidad de un móvil, en este caso de un Fórmula 1, me da igual que sea una moto, un Fórmula 1, un avión, etcétera. El problema que tienes cuando tú aumentas la inercia es que necesitas también ejercer mayor fuerza para hacer un cambio de dirección en ese móvil, en ese vehículo que se está desplazando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando llegas a una curva, cuando tú ejerces, tú giras el volante, si la fuerza de inercia es mayor, necesitará un mayor requerimiento de que la adherencia de esos neumáticos sea mayor también. ¿Por qué? Para aumentar la fuerza centrípeta que te mantendrá en la trayectoria. Si la fuerza de inercia es menor, no necesitas tanto agarre. Puedes reducir un poco. Por ejemplo, podría reducir el tamaño de los neumáticos, podría utilizar neumáticos más duros, no habría ningún problema, porque la adherencia sería suficiente para mantener el vehículo en la trayectoria. Entonces, claro que es un problema. Es un problema de seguridad activa. ¿Y por qué digo de seguridad activa? Bueno, pues porque sabéis que la seguridad en un vehículo se divide en dos tipos: seguridad activa, seguridad pasiva. La seguridad activa es toda aquella que digamos que son todos los dispositivos, diseños en el vehículo, etcétera, que se encaminan a evitar el accidente, ¿no? O sea, digamos que son todos esos elementos en el vehículo, pues, empezando por los frenos, siguiendo por el neumático, etcétera, etcétera, suspensiones, los cuales se diseñan para evitar el accidente, para que no ocurra el impacto, para que el piloto pueda evitar el impacto, esquivar, etcétera. La seguridad pasiva son todos esos elementos que se diseñan, incluido el chasis, para que en caso de que el impacto haya sido inevitable, es decir, que el coche o el vehículo haya impactado contra el objeto, barrera, otro vehículo, etcétera, proteger la vida del piloto, por supuesto, y protegerle el cuerpo y todos los elementos, toda la cabeza, el cuerpo, etcétera, del piloto, de sufrir heridas o de tener algún daño. Entonces, en el caso de la seguridad pasiva de estos vehículos, concretamente de estos Fórmula 1 modernos, y no es solo, 2022, no es solo 2022, quiero decir, sino desde hace ya muchos años, ha ido aumentando de una manera espectacular. Es cierto que los coches de hoy en día son verdaderos búnkeres, ¿no?, para proteger al piloto. Todas las protecciones laterales que lleva un vehículo, protecciones frontales, zonas de deformación progresiva, tanto frontales, laterales y trasera. El chasis se hace con materiales cada vez más resistentes a impactos. El halo, toda la roll cage, todo lo que es la estructura, ¿no?, antivuelco, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso está muy bien. Además, lo digo ya, la protección actual no tiene nada, absolutamente nada que ver con la protección, pues por ejemplo, del vehículo que os he puesto antes en ejemplo, el del año 2005, el R25 de Renault. Ya siendo un vehículo muy seguro, ya, hombre, los años 2000 ya los coches eran muy seguros. Estos vehículos de hoy día son todavía mucho más seguros, pero claro, aparte de que ha habido que toda la hibridación a partir de 2014 obligó a aumentar mucho el tamaño de los vehículos, ya digo, alojamiento de baterías, etcétera, y luego por razones aerodinámicas también se alargaron bastante, aunque la FIA ha permitido ese tamaño con normas que han sido muy estrictas en algunos aspectos, pero han sido muy laxas en otros, ¿no? Han permitido que los coches tengan un tamaño realmente grande, realmente muy grande.
Entonces, todo eso es ganancia de peso. Hay que tener en cuenta que los neumáticos de este año son bastante más grandes que los neumáticos del año pasado, sin ir más lejos. Eso también ha hecho ganar peso al vehículo, pero no solo eso. Todo lo que es la protección, todo lo que es la seguridad pasiva, ha hecho ganar también peso. Y al final nos hemos plantado en vehículos que tienen un peso mínimo de 795 kilos. Pero ese peso mínimo de 795 kilos se cumple al final de carrera. Está muy cerca, ¿no?, de esos 795 kilos, 798, que luego fue aumentado. Suele ser prácticamente al finalizar la carrera. Muy cerca de eso. Pero en orden de marcha, es decir, el peso con todos los líquidos necesarios para hacer funcionar el vehículo más el peso del piloto, el peso en orden de marcha cuando se inicia la carrera está en ronda los 900 kilos. 900 kilogramos de peso. Estamos hablando de que no hace muchos años un LMP1 estaba un poquito por debajo de esa cifra. Y claro, es una auténtica barbaridad. Sí, son vehículos que disponen, junto con el sistema híbrido, de más de 1000 caballos de potencia. Rondan los 1000 caballos de potencia. Pero es que, en mi opinión personal, es que se nos está yendo de madre. El tema del peso y el tema de las inercias es muy importante. Y de hecho este año lo hemos comprobado con los accidentes de Mick Schumacher y otros accidentes que ha habido. El accidente de Guan Yu Zhou, el accidente de Zhou Guan Yu, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y otros accidentes que hemos visto. Los accidentes ocurren a muy alta velocidad porque estos coches son capaces de girar a muy alta velocidad. Siguen teniendo mucha carga aerodinámica. No exactamente las cargas que se conseguían en el año 2020 y 2021, pero no creáis que están muy lejos de esas cifras. Estos coches han perdido alrededor de... A principios de año sí tenían bastante menos carga, pero yo calculo que ahora ya a final de año estarán en un... Como mucho, algunos coches estarán en torno al 8%, 7% menos de carga. No estamos hablando de ningún disparate ni ninguna barbaridad. El tema es que eso les permite girar a muy alta velocidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay algún problema, valga la redundancia, y el vehículo se sale y no hay manera de frenarlo, el accidente ocurre a muchísima velocidad. Y cada día las barreras se preparan mucho mejor, los circuitos están mucho más preparados precisamente para eso, para... También eso es seguridad pasiva, ¿no? Todo el tema de las barreras en los circuitos. Cada día están mejor, pero siempre hay alguna zona que es más peligrosa. Ocurrió con Mick Schumacher en Arabia Saudí, y ya digo, y ocurrió con Zhou Guan Yu en Silverstone, cuando el coche voló literalmente después de volcar, romper la estructura antivuelco superior. Y bueno, el halo aguantó, pero al final sabéis que hizo palanca, saltó por encima de las barreras, cayó por la parte trasera de lo que es toda la pila de neumáticos. Son temas que son culpa de la inercia de estos coches. Y estos coches pesan muchísimo, pesan bastante más que los anteriores, y ya los anteriores eran bastante pesados. Todo eso creo que es normal que los pilotos pues tengan miedo, porque... Sí, están muy protegidos, mucho más protegidos que hace no tantos años. No hay que retrotraerse ni siquiera a 2005. Con que nos retrotraigamos a 2010, 2012, 2013 es suficiente. Estos coches tienen mucha más seguridad pasiva de la que tenían aquellos. Pero la seguridad activa es la que se está viendo un poco en entredicho. No porque el coche no sea capaz de evitar el impacto, sino porque cuando hay algún problema gordo, la velocidad es muy alta, la inercia es enorme y es muy difícil parar un vehículo que pesa 900 kilos. Es muy difícil pararlo, da igual que pongas grava o que pongas lo que pongas. Así que bueno, espero y deseo que se recapacite en este tema y que se vuelva... Yo sé que no se puede volver a los tamaños de hace... Ni siquiera a los tamaños del año 2005. Yo eso entiendo perfectamente que no es posible. Pero sí se puede recortar estos coches. Sí se puede... Estos coches están ahora mismo en 3600 milímetros de batalla máxima, que es lo que obliga la FIA ahora mismo, ¿no? Y os aseguro que todos los equipos están en esa cifra, porque
hay que aprovechar la superficie aerodinámica al máximo. Pero el problema es que no hay una medida máxima para el tamaño del monoplaza, la longitud total. Y la longitud de estos monoplazas sigue estando por encima de los 5,5 metros, de los 5.500 milímetros. Y la anchura está en 2 metros. Es que son enormes, estos coches son enormes. Entonces, hay que pensárselo. Yo estoy seguro de que, y vuelvo a repetirme, yo estoy seguro de que no se va a poder bajar. Es muy difícil bajar de 5 metros de longitud, pero hay que intentar bajar un poco esa cifra y bajar el peso. Volver a estar en orden de marcha al inicio de carrera. Si se fuera capaz de bajar unos 60-70 kilos, eso ya haría mucho. Pero bastante, os lo aseguro, por el tema de la inercia y demás. Lo ideal sería incluso bajar 100 o 150 kilos. Pero ya digo, en definitiva, es un problema y es un problema serio. Ya os digo. Incluso los neumáticos, como dice Dan73, correcto, sí. Y como dice siempre, no te rases en Padrón Ángeles. Ya os digo que es un problema y serio. Y creo que debería de abordarse con más... debería de ser un tema recurrente en la FIA y deberían de buscar soluciones, porque realmente se está yendo muy de madre el peso. Este era otra noticia también que he leído así por encima. 137 penalizaciones por los motores de Fórmula 1, por elementos, ¿no? Cambios de elementos y demás. Sí, dice que básicamente desde que la Fórmula 1 introdujo el límite de unidades de potencia, de componentes, no, mejor dicho, de unidades de potencia que los pilotos podían usar a lo largo de un año, las penalizaciones en parrilla que han sido parte, juez y parte no de lo que ha sido la temporada. La realidad es que para mí personalmente creo que el sistema de penalizaciones debería de ser revisado. Por una sencilla razón, ni calvo ni tres pelucas. Al principio recuerdo que cuando empezó todo este sistema, bueno, no hace falta que os recuerde lo que pasó con McLaren Honda, con aquellas penalizaciones de 73 puestos, 60 puestos, 80 puestos, en fin, que si llega, en vez de ser en puestos de sanción, es en metros con respecto al líder, pues seguramente McLaren hubiera empezado las carreras entonces pues 10 vueltas del líder, a 20 vueltas del líder o cualquier barbaridad de esas. O sea, era un absurdo, totalmente absurdo. Por otra parte, la Fórmula 1 siempre ha sido una disciplina, ¿no?, en la que todo se lleva muy al límite, en la que realmente lo del ahorro de costes y al llevar las cosas muy al límite no se llevan bien, no casan, y todo eso pues está repercutiendo, claro que está repercutiendo. Al final, pues bueno, los equipos pudientes, los fuertes, siguen teniendo la posibilidad de, sobre todo los motorizadores, en el caso de Mercedes, Ferrari o Red Bull con Honda, pues tienen la posibilidad de, o Alpine Renault, pero bueno, en el caso de Alpine Renault este año que ha sido horroroso también, pero sobre todo si tenemos en cuenta todo lo que ha tenido que penalizar Fernando y los problemas que ha tenido durante todo el año. Esteban Ocon tampoco ha estado libre de ellos. Lo que pasa que, bueno, dentro de un orden se ha librado un poco de ciertas penalidades que Fernando se ha pasado. El tema, como digo, es que eso, los motorizadores fuertes como Mercedes, Ferrari y Honda con Red Bull, pues se pueden permitir el lujo, ¿no?, de tirar un poco más de esas penalizaciones en un momento determinado. Ellos tienen potencial, tienen las capacidades, ¿no?, para poder, digamos, fabricar más unidades, más componentes. Pero un equipo como Alfa Romeo, que ya tenía problemas económicos, equipos como el mismo Alfa Tauri, sin ir más lejos, tampoco puede gastar todo lo que quisiera, etcétera, etcétera, pues lo tienen más difícil.
Y claro, eso también les hace perder mucho potencial, ¿no? Durante la temporada. Si ellos pudieran penalizar lo mismo que penalizan los motorizadores y equipos más pudientes, realmente no digo que alcanzarían a los de arriba, no, pero no estarían tan lejos tampoco. Ha habido carreras que ha sido insultantes realmente, como Red Bull, Mercedes y Ferrari literalmente se alejaban tanto de la zona media que había dos carreras, yo diría que sí, dos carreras prácticamente. Una, la de los tres equipos fuertes, y la otra carrera que al lado de los tres equipos fuertes parecían GP2 o F2 en este caso, la del resto, la de los equipos menos pudientes. Os aseguro, repito, que si estas cosas se llevaran de otra manera, se revirtiera todo este reglamento y se hicieran las cosas de una manera más lógica, seguiría habiendo diferencias, pero las diferencias no serían tan insultantes. Os recuerdo la carrera de México, sin ir más lejos. Ferrari tenía problemas con el turbo, sobrecalentamiento del motor y más que probable la rotura del motor si lo forzaban. Entonces Ferrari decidió bajar mucho esa prestación y sobre todo en el primer stint se notó mucho, porque realmente no se terminaban de alejar tanto de los contendientes que tenían detrás. En ese caso eran Fernando, Bottas y no recuerdo si algún piloto más, que no estaba muy lejos. Pero incluso aún así, con esos problemas, Ferrari después del segundo stint y demás estaban muy lejos de esa zona media. De nuevo le habían, solo a ellos, aparte de que se les habían escapado Red Bull y Mercedes, solo Ferrari ya se había alejado lo suficiente como para no temer porque les quitaran ese puesto desde la zona media, más de 20 segundos. Es algo que, repito, es insultante. Y eso sí se tendría que revisar muy mucho e intentar llevar un sistema de otra manera. Yo no digo que no se penalice, ¿no? O sea, al final también tienes que contener un poco el gasto, pero creo que se debe de intentar buscar un acuerdo de medio, un término medio, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya veremos a ver si esto cambia o si esto sigue igual. Creo que es uno de los motivos por los que la zona media no termina de alcanzar del todo a los tres de arriba de momento. Y creo que que eso no va a cambiar. O sea que no nos equivoquemos, que seguramente no va a haber cambios significativos en ese aspecto. Pero bueno, oye, que yo ya digo, ojalá, ¿no? Ojalá y los haya y podamos bueno, pues puedan encontrar alguna solución, ¿no? Y acercar un poquito y que haya un poquito más de empeño, un poquito más de lucha. Y aparte de eso, bueno, por parte de las noticias no quería comentar mucho más. Ya os iba a enseñar curiosidades, empezando por, bueno, esta imagen es que me ha encantado, porque aunque parezca mentira, esta imagen explica muy bien también cómo funciona. Bueno, esto sería, si habéis visto un vídeo en mi canal de YouTube que hice sobre el ecranoplano, habréis escuchado hablar de un ingeniero soviético llamado Rostislav Alexeyev. La pronunciación exacta no sé si es esa, pero más o menos. Y el caso es que este señor, resumiendo, estudió en su laboratorio de hidrodinámica, este ingeniero, bueno, pues cómo ahorrar combustible con las embarcaciones, conseguir que con menos potencia el barco avance más. Y la conclusión a la que llegó es que había que sacar el barco del agua. Entonces por eso digo que este ingenio, si este señor viviera, el señor Alexeyev, pues seguramente estaría encantado con esta imagen y con las imágenes que nos ofrece siempre este tipo de competición. Y lo que os quería también decir es que explica también bastante bien, porque si veis todo el perfil, ¿no?, del chasis, de todo lo que sería el, bueno, pues
el casco, ¿no?, de la nave, realmente si le dais la vuelta, todo ese perfil curvo es realmente el fondo de un monoplaza de Fórmula 1 actual, muy parecido, porque más o menos tiene una forma bastante parecida, y realmente es así como se consigue el efecto suelo. En este caso concreto, bueno, está dado la vuelta, esto lleva unas hidroalas y por eso el barco es capaz de mantenerse fuera del agua, gracias a la inercia en este caso también, y gracias a la aerodinámica y a la hidrodinámica. Y bueno, era una foto muy interesante puesta por Timoteo Briat, y creía que os iba a gustar bastante, y quería compartirla, y bueno, pues ahí la tenéis. Por otra parte, deciros bueno, esto ya es curiosidad, simplemente el calendario de presentaciones, que ya sabemos otro equipo más que se ha anunciado. Bueno, Alfa Tauri, como veis ahí, solo va a presentar la livery, o sea, no va a ser el coche, pero Ferrari sería el 14 de febrero, Aston Martin, como veis, el 13, Alpine el 16, Alfa Tauri el 11, solo la livery, no sabemos el coche. A lo mejor es posible, no lo sé, no estoy seguro ahora mismo a ciencia cierta, pero seguramente es posible que el coche lo presenten en el mismo día de test. McLaren el 13 y Williams el 6 de febrero. McLaren y Aston Martin se van a pisar la presentación, 13 de febrero los dos. Bueno, cosas de la Fórmula 1. No necesitan muchos más comentarios. Todavía estamos a expensas, como veis, de las presentaciones de Mercedes, de Haas, del equipo Alfa Romeo y del equipo Red Bull Racing. Por cierto, Alfa Romeo, que ya sabéis que Audi se quedará luego con, parece ser, ¿no?, que se iba a quedar con lo de Sauber, así que veremos a ver luego cómo lidian con todo ese tema del merchandising y demás. Esto es otra foto muy interesante, porque además creo que llegamos a hablar de ello José Tellaeche y yo en uno de los directos que hicimos sobre para llegar a cómo se llegó al efecto suelo, ¿no?, y cómo se aumentó mucho la aerodinámica, ¿no?, en la Fórmula 1. Esto particularmente es un diseño que, bueno, eran los albores de la aerodinámica. Estamos hablando del año 1972. En otras competiciones, en los campeonatos de GT, en Indy, etcétera, se llevaba experimentando con la carga aerodinámica, porque lo que es la aerodinámica siempre ha estado presente. Los coches de Gran Premio de los años 30, sobre todo, son un ejemplo muy recurrido, ¿no?, muy recurrente para poder explicar, ¿no?, que la aerodinámica estaba muy presente, la ciencia aerodinámica, desde mucho antes de que la Fórmula 1, desde mucho antes que la Fórmula 1, bueno, oficialmente la Fórmula 1 se dice que empezó en el año 1950, ya sabéis que eso es muy discutible, pero ya digo, que los estudios aerodinámicos estaban presentes desde mucho antes. La Alemania nazi, ya sabéis que estuvo experimentando mucho con ese tipo de mejoras aerodinámicas, cargas, etcétera, no solo en sus aviones, sino también en los coches de Gran Premio. Y bueno, año 1972, repito, la Fórmula 1 empezó a experimentar con los perfiles aerodinámicos para generar carga ya a partir del año 68, 69 aproximadamente. Así que estos son los albores, son mucha experimentación, había muchísima imaginación, pero no había herramientas suficientes, ¿no?, para poder explotar un poco más esa imaginación y explorar más cosas. Así que bueno, las cosas se hacían pues como estáis viendo. Efectividad de estos diseños, pues muy baja. Realmente, tristemente, ¿no?, porque los diseños son espectaculares, demuestran la imaginación de los diseñadores mucho, pero realmente, bueno, pues al final había muchos obstáculos todavía para poder llegar a un diseño óptimo, como luego después se fue demostrando, hasta llegar al Lotus 78 y sobre todo el 79, que ese sí fue un auténtico wing car. Realmente se hicieron verdaderas, digamos, mucho ingenio, pero repito,
poca herramienta. Y al final, pues ese era el problema. Mucha experimentación en pista, eso sí, gracias a Dios se podía experimentar. No como hoy día, que apenas hay pruebas. Pero bueno, me parecía curioso porque es un diseño bastante curioso. Al principio se suponía que era para refrigeración de los radiadores, colocados ahí dentro algún pequeño radiador y demás, pero en realidad la carga aerodinámica que podía generar el aditamento colocado ahí pues era muy poquita. Y bueno, también ayudaría un poco en principio a dirigir mejor el flujo hacia el ala trasera, pero todo lo que se encontraron fueron inconvenientes. Al final es muy difícil hacer que un diseño así funcione correctamente. Pero bueno, el intento está ahí y ahí se quedó. Por otra parte, esta foto del Ferrari 296 GT3. Ya sabéis que Ferrari va a participar también en GT3 con su nueva criatura, con el 296. Cambios muy diferentes, claro, muchísimos cambios, ¿no? Con respecto a la unidad de calle. Empezando por este spoiler delantero, estos aditamentos laterales, todo lo que es el trabajo para reducir el drag o la resistencia aerodinámica generada por las ruedas delanteras. Ya veis estos aditamentos que se colocan por encima en el paso de rueda. Todas esas aberturas. Esas aberturas no son solo para refrigerar, sino también para reducir la resistencia aerodinámica. Y luego tenéis, bueno, la entrada de aire al motor propiamente dicha, y un diseño aerodinámico mucho más radical de lo que es el modelo de calle. El modelo de calle ya lleva un diseño aerodinámico muy cuidado. Ferrari es muy cuidadosa, sobre todo desde un tiempo hacia esta parte, ¿no? Es muy cuidadosa con sus diseños de calle. Aerodinámicamente hablando, son coches que funcionan muy bien. Pero ya si hablamos de un GT3 necesitas aumentar, ¿no? Ese nivel aerodinámico. Y bueno, aquí está. Es muy interesante la imagen porque podéis ver el trabajo en un túnel aerodinámico. El suelo, como es un suelo rodante, que es muy importante que el suelo sea rodante para una mayor fidelidad de los datos que se obtienen en el túnel de viento. Y sobre todo porque quería que vierais que el túnel de viento que están usando es el de Sauber. Se ve allí detrás de las instalaciones de... no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé si era Hinwil o no me acuerdo. El caso es que, ya digo, me ha sorprendido porque las instalaciones son las de Sauber, no es el túnel de viento de Ferrari propiamente dicho. Y eso ya nos indica muchas cosas. ¿Qué más detalles he visto por aquí? Bueno, la sujeción, el pilar central en forma de cuello de cisne. Eso es muy habitual ya en carreras desde hace mucho tiempo. Los ingenieros se dieron cuenta que es una forma que a efectos de resistencia mecánica da bastante la talla, y aparte aerodinámicamente es muy buena porque permite reducir bastante la resistencia que generan este tipo de aditamentos. Este tipo de estructuras, mejor dicho, sería. ¿Y por qué todos los pilares, ¿no? Tipo cuello de cisne o cualquier otro tipo de pilar, por qué se anclan a la parte superior, o sea, al intrados del perfil, en este caso del ala trasera, y no al extrados, no a la parte inferior, que sería más sencillo, lo haría más corto? Además, en el tema de pandeo y demás y flexiones sería más rígido, sería mejor mecánicamente, porque la parte del extrados de ese ala es mucho más interesante dejarla libre de cualquier tipo de aditamento para que se pueda generar una mayor succión, o sea, digamos que se pueda aumentar mejor la velocidad de paso del fluido por esa parte, para que no haya estorbo. Si tiene que haber algún estorbo, lo ideal sería que no hubiera ningún estorbo, pero si tiene que haber algún estorbo, es mejor que sea en el intrados que no en el extrados. Es la misma razón por la que en los aviones, si fuera posible, pues quitar las góndolas de los motores y colocarlo en el fuselaje sería mejor, pero muchas veces no es posible. Entonces lo que se hace es que la góndola se deja colgando en el ala. ¿Y por qué se hace así? Porque el intrados de un ala de un avión está precisamente en esa parte inferior, porque donde se genera la carga aerodinámica es precisamente en esa parte inferior. Entonces es donde se colocan también
todo lo que son los aditamentos, ¿no? Para poder alojar los mecanismos que accionan a su vez todo el sistema hidráulico que hace que los flaps y los slats se retraigan o se expandan, y todo eso se coloca siempre en la parte inferior del ala. La parte superior del ala interesa siempre dejarla lo más lisa posible. ¿Para qué? Para que el aire no encuentre estorbo y pueda acelerar su velocidad y pueda ir, reducir su presión. Y en un alerón de un vehículo de competición pasa exactamente igual. Luego tenéis los pequeños endplates. Todo eso ya depende de la normativa GT3. O sea, eso ya no es solo trabajo de Ferrari, sino que también tienes que ajustarte bastante a la normativa. Pero siempre, bueno, es interesante ver este tipo de elementos. Este tipo de elementos frontales, por ejemplo, estas pletinas curvadas que se colocan en los laterales, básicamente también para reducir la resistencia aerodinámica que genera la rueda delantera y a energizar el aire que pasa y subirlo, es decir, elevarlo y llevarlo fuera para evitar precisamente esa resistencia que genera el neumático delantero, ¿no? La rueda delantera, y evitar un poquito. Sí, Hinwil, muchas gracias por así que sí, ya digo que me ha gustado bastante la imagen y sobre todo me ha sorprendido eso, que sea el túnel de viento de Sauber, pero claro, estamos hablando de un vehículo de competición y necesitas asegurar el tiro, como se suele decir. Esto también os lo quería enseñar, volver a lo mismo, porque esto ya se decidió en agosto, pero recordaros que los cambios en el reglamento sobre el suelo de los monoplazas, ya sabéis que se ha decidido elevar lo que son los bordes laterales del fondo unos 15 milímetros, es decir, ahora van a estar 15 milímetros más altos con respecto al suelo, mejor dicho, 1,5 centímetros, vamos, básicamente. Y también va a haber algunos cambios en cuanto al diseño de ese borde, porque la FIA quiere que sea algo más limpio, para evitar ese porpoising, reducirlo. Repito, estos coches no van a ver nunca, con este diseño, nunca se va a ver un coche totalmente libre de porpoising, pero se puede reducir bastante esa oscilación y se puede conseguir un coche que sea bastante más estable en ese sentido. Por otra parte, esa imagen 3, bueno, esto es realmente de un artículo, luego ya entráis si queréis, ahí ya lo explican mejor, pero realmente lo que os quería comentar es que además de elevar los 15 milímetros de altura el fondo, lo que es el borde de ese fondo, también se va a exigir unas pruebas de flexibilidad más rígidas, ¿no? Más, digamos, van a exigir una mayor capacidad de rigidez de ese fondo, o lo que es lo mismo, van a exigir que ante mayor carga el fondo no flexe tanto, no se doble tanto. Aparte, ya sabéis que lo que era la zona central, donde está colocado que eso ha sido una de las críticas que ha tenido la FIA este año hacia los equipos, y sobre todo que se han dado cuenta que era un truco que le estaba saliendo muy bien a los equipos para recuperar mucha carga de la del año pasado, es que la tabla inferior de polímero que sirve para comprobar por parte de la FIA, ¿no?, que es obligatoria, esa plancha que va colocada aquí en esta parte central del vehículo, que tiene 250 milímetros de ancho, sabéis que los equipos este año la habían hecho en 2 piezas, y los agujeros para colocar esos agujeros grandes donde se colocan los contrapesos del monoplaza para que dé luego el peso mínimo, los equipos habían jugado un poco con eso para que fuera flexible ante cierto tipo de solicitudes mecánicas, en este caso por culpa de la aerodinámica. Entonces al final el coche se pegaba más al suelo y por lo tanto era capaz de generar más carga. Eso la FIA pues también lo ha revisado, ahora van a ser de una sola pieza obligatoriamente, y han cambiado también los agujeros, etcétera, etcétera. Entonces todo eso también va a ser revisado. Y otra cosa que va a ser revisada es la salida, ¿no?, lo que es el difusor, porque el difusor el año que viene va a ser, aunque aquí en esta imagen no se ve porque solo han enseñado esa pieza, ese aditamento que se va a incluir, el difusor va a ser más alto. La FIA obligatoriamente ha decidido que los difusores sean un poco más altos, ahora que los coches van a ser más altos también. Ayudará también un poco a reducir ese porpoising. Pero además aquí concretamente creo que a los equipos les va a venir muy bien.
Porque el difusor trabaja por diferencia de presiones. En este caso concreto, el difusor trabaja porque cuanto mayor diferencia haya entre el área de entrada y el área de salida del propio difusor, mayor capacidad de aumentar la presión del fluido tiene ese difusor. Porque el difusor, os digo, muchas veces se dice la succión del difusor. No, el difusor no succiona nada. El difusor lo que hace es aumentar la presión del aire que entra en su volumen, en el volumen que ocupa ese difusor. Un difusor sirve exclusivamente para aumentar la presión de aire. ¿Por qué motivo? Pues porque un aire con muy poca presión en la parte inferior del monoplaza, cuando salga, va a tender a expandirse y puede provocar un bloqueo aerodinámico en la parte trasera del monoplaza que haga que el ala trasera y esos wing wings que se ven justo aquí encima, que os lo estoy señalando con el ratón, pierdan eficacia. Van a seguir generando carga, no hay ningún problema, pero más que eficacia, pierdan eficiencia. Entonces, un difusor bien diseñado te hace ganar muchísima succión por parte del fondo. Un difusor mal diseñado no, claro, porque tendrías mucha pérdida de carga, pero un difusor bien diseñado sí te puede ayudar mucho a ello. Y el difusor, repito, lo que hace es aumentar esa presión de aire. Al final el aire que sale por detrás del difusor tiene mucha más presión que el aire que entró. Cuanta mayor diferencia del área de entrada y el área de salida cuanta mayor diferencia haya entre esas dos áreas, mayor presión tendrás en el aire que sale por esa zona. Y eso es bueno. Eso es bueno en cuestión de carga aerodinámica. Aquí ya lo que sí habría que estudiar es si la FIA va a permitir que el difusor siga siendo igual de largo o va a recortar la longitud un poco de ese difusor también para que pierda un poco de eficiencia. Ya veremos a ver lo que hace también. Pero en principio no es mala noticia para los equipos en cuanto a carga aerodinámica se refiere. No van a perder tanto porque si el difusor es más alto en 2023, si al final se hace eso así, no, ya digo que no sé, o sea, lo que pierdes por un lado lo puedes recuperar, no por esa diferencia de áreas que tendría. Me pregunta Dan73, la protección del neumático delantero en la parte interior del mismo parecía que flexionaba bastante. ¿Hay beneficio aerodinámico? Sí, a ver, el tema de ese, podríamos llamarlo entre comillas derivabrisa, de esa protección interior de la llanta, es que la idea de la FIA era reducir el aire sucio que genera la rueda delantera. ¿Qué pasa? Que los equipos ya sabes que cuando tú les permites ciertas cosas, los equipos, bueno, pues buscan el beneficio aerodinámico también que pueda tener aparte. Si tú tienes una pieza muy rígida, muy rígida, el problema que tienes es que esa pieza rígida bajo cierta dirección del aire pues te genera algún problema, ¿no? de aire sucio, o no sea capaz de limpiar tan bien ese aire sucio. Por otra parte, si tú tienes una pieza muy rígida, significa que esa pieza es gruesa y por lo tanto es peso que estás cargando. Además, es un peso que es una masa no suspendida, porque realmente la suspensión está, digamos que si estudiáramos el sistema como un esquema, la suspensión estaría en un nivel superior con respecto a esa pieza. Luego, por lo tanto, eso no es bueno, porque aumentar las masas no suspendidas repercute, ¿no?, en el Dynamic Index, en el momento de inercia polar, y repercute en la inercia esa de la que hablábamos al principio, y sobre todo la inercia rotacional de la rueda. Entonces, repito, eso no es bueno. Por lo tanto, la flexibilidad no es que sea ni buena ni mala. A efectos aerodinámicos, si consigues controlar un poco esa flexibilidad y consigues generar vorticidad, que además te ayude a limpiar ciertas áreas de ese flujo aerodinámico, de esas estructuras, pues realmente sí puede ser beneficioso. Pero sobre todo y ante todo, donde es muy beneficioso tener una pieza que flexiona, ¿no?, y que es que te está indicando que esa pieza es muy ligera, y ante ciertas solicitaciones mecánicas efectivamente pues se dobla, ¿no?, y eso reduce el peso de las masas no suspendidas, y eso es bueno para luego la dinámica del vehículo. Aerodinámicamente tiene influencia, por supuesto, sobre todo porque estamos hablando de la zona delantera del vehículo. Influyen las estructuras de flujo, a partir de ahí
todas las estructuras de flujo traseras, pero la influencia es marginal. Digamos que no, si consigues que la vorticidad que genera esa zona te beneficie, realmente vas a conseguir que eso se traduzca en muy poco tiempo por vuelta. Estamos hablando seguramente de centésimas de segundo, pero sí, tiene, por supuesto que tiene beneficios aerodinámicos, de eso no hay duda. Y ya por último, quería despedirme con esta imagen. Esto me lo ha pasado motor de GP2, y son unas imágenes de CFD un poco básicas, pero bastante interesantes con respecto a lo que llevo diciendo todo el año con respecto al diseño de Mercedes y al diseño de Ferrari. Como el diseño de Ferrari, que lo tenéis en la parte superior, es este de aquí. No sé si esto lo puedo abrir en una imagen nueva. Sí, mejor, porque aquí se ve mejor. El tema es que el diseño del Ferrari, esto sería una imagen CFD de parte del vehículo, ¿no? Y la imagen CFD de abajo correspondería al Mercedes. Aquí, ¿qué es lo interesante? Bueno, los colores, como veis abajo, indican la velocidad del flujo aerodinámico. Parte desde 0 hasta 50 metros por segundo en la zona roja. El tema, ¿por qué es interesante esta imagen? Bueno, pues porque indica cómo el Ferrari genera una estructura de flujo justo en esta zona de aquí, por delante de la rueda trasera. ¿Veis? Que está un flujo bastante más parado, que genera más presión, una zona de más alta presión. Y eso es bueno porque la zona de baja presión de aquí exterior se mantiene y no molesta tanto. Sin embargo, en el Mercedes veis que esa zona de baja presión sí interfiere un poco y genera, veis, alguna zona concreta aquí en la rueda trasera, y esto se traduce en una mayor resistencia aerodinámica ejercida por esas ruedas traseras. Es algo que se lleva observando todo el año, pero esta imagen CFD sirve para corroborar precisamente eso, ¿no? Que el Mercedes es un coche que ejerce más resistencia aerodinámica que el Ferrari en este caso. Por la parte delantera es muy parecido. Realmente los diseños de este año de las alas delanteras, aunque difieren un poco y tal, pero es una zona tan sumamente regulada que es difícil que haya muchas diferencias. Quizá el Mercedes sí es verdad que tiene una ala delantera un poco más eficiente que la de Ferrari, porque aquí se ve una sombrita de velocidad bastante más, o sea, algo más naranja, más cerca del rojo, cosa que aquí no se observa, pero bueno, eso ya son quizá impresiones, ¿no? E incluso habría que saber quién ha hecho este CFD y con qué datos, si eso es tan fidedigno, si lo podemos tomar tan en serio. Pero sí es cierto, y la misma Mercedes ha reconocido, que su diseño de monoplaza es un coche que genera más resistencia aerodinámica, genera más drag, y por lo tanto eso es un problema. Ferrari también tiene que trabajar, no obstante, porque por ejemplo esta zona de aquí, el tema de la caja de cambios y demás, Ferrari quiere hacerlo todavía más estrecho, quiere estrechar esa zona porque sería interesante. Mercedes sí lo tiene bastante bien en esa zona, pero ya digo, deja demasiado expuestas las ruedas traseras y eso es un problema. Muchísimas gracias, Adrián, por la raid. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Y por otra parte, pues ya digo, el tema del Ferrari y del Mercedes es muy significativo precisamente por eso. La idea también, en este caso en el CFD no se ve, pero la idea de los barboard de Ferrari es precisamente esa también, ¿no? Es reducir la resistencia aerodinámica que se genera en esa superficie y hacer que el aire no tenga tanto estorbo a esas estructuras de flujo que se dirigen sobre todo hacia el wing wing, más que la ala trasera. La ala trasera más o menos seguro que va a recibir aire, pero el wing wing está un poco más oculto y es más difícil llevar aire ahí, y es una zona muy importante este año para poder generar carga, y por lo tanto hay que tener muy presente eso. Entonces es muy interesante
los diseños de todo el cuerpo del monoplaza que están encaminados precisamente a eso, a mejorar ese flujo de aire hacia el wing-wing. En el caso del Mercedes eso es bueno. O sea, en el caso del Mercedes esos micropontones, ¿no? Esa reducción de esos pontones hace que haya mucho más caudal de aire potencial que pueda llegar al wing-wing. El problema del Mercedes es que el aire exterior que circula por el monoplaza interactúa más de la cuenta con el flujo que circula más cerca, ¿no? Que envuelve al monoplaza realmente. Y eso es malo. Eso es malo porque eso genera resistencia aerodinámica. Así que, bueno, en Mercedes están trabajando en ello. Seguramente este año, lo digo y lo repito, Mercedes va a seguir encaminada en ese mismo diseño. Llevan trabajando con ello todo el año. Y van a seguir intentando esa miniaturización de los pontones. ¿Por qué? Porque eso repercute en muchos beneficios. Por ejemplo, ya digo, esta zona justo, voy a señalarla otra vez, justo esta zona de aquí, de la caja de cambios, etcétera, el wing-wing, veis cómo funciona mejor que en el Ferrari. Y eso hace que se cargue más el eje trasero. El Mercedes es un coche que sigue generando mucha carga aerodinámica. Yo diría que es el coche que más carga aerodinámica genera potencialmente de toda la parrilla. El problema es que hay que hacerlo más eficiente, bastante más eficiente de lo que es ahora mismo. Ahora mismo es un coche muy ineficiente comparado con el Ferrari o comparado con el Red Bull. Así que bueno, con este tema pues creo que ya he repasado un poquito lo que quería más o menos hablaros.